La carta que el Papa Francisco envió a Nicolás Maduro coincide con un crucial momento para la oposición venezolana. El pasado 27 y 28 de abril se recogieron cerca de 2 millones de firmas con las que pretenden activar un referendo para revocar la presidencia de Maduro. A esta hora, el Consejo Nacional Electoral revisa cada una de estas rúbricas para decidir si activa este mecanismo de participación ciudadana o si no lo hace. Cansados del desabastecimiento, de la imperante inseguridad y una galopante inflación, entre otros problemas, el pasado 27 y 28 de abril miles de venezolanos salieron a plasmar su firma para apoyar un eventual referendo que revoque la presidencia de Nicolás Maduro. ¿Qué hay que cambiar? Para cambiar el gobierno, sus medidas absurdas, su vagancia, su ladronismo. A pesar de que solo se necesitaban 195.721 firmas para activar el primer paso del mecanismo, esa cifra quedó corta al lado del 1.800.000 rúbricas que se registraron, una cifra que la oposición celebró. Si cumplimos los requisitos que están en la Constitución, se cumplen como se van a cumplir, no tenemos ninguna duda. No vamos a aceptar que no haya revocatorio. Nicolás Maduro dijo que si el Poder Electoral confirma que la oposición cumplió con los requisitos para activar un referendo que revoque su mandato, se someterá a este proceso, pero advirtió que revisará todas las firmas que se recogieron. He decidido una comisión que va a revisar todos los procedimientos del referéndum en cuestión, porque el referéndum revocatorio es una opción, no es una obligación. Para activar la siguiente etapa del proceso se deberá recolectar el 20% de las firmas del total de potenciales electores, es decir, unos 4 millones de firmas en tan solo 3 días. Si se completa esta etapa, deberá iniciarse la preparación del referendo que llevaría a las urnas a más de 19 millones de venezolanos, que dirán si Maduro sale de la presidencia o se mantiene en ella. Por ahora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral aseguró que revisará con total transparencia las firmas para aprobar la activación del referendo. Este poder electoral no actúa por chantaje de nadie, no recibe presión de nadie. La obediencia del poder electoral se debe a la Constitución y la ley. Maduro enfrenta este proceso electoral no solo con una asamblea de mayoría opositora en su contra, también en medio de una compleja crisis dominada por una desbordada inflación, severos problemas de escasez de alimentos y medicinas, fallas en el servicio eléctrico y una recesión económica que se agravó por la caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos de Venezuela. Vuelvo a Caracas, Venezuela, con Óscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de Unidad Democrática. Diputado, en este momento Venezuela atraviesa una crisis económica sin precedentes. La inflación y la escasez de productos básicos, ahora se suma otro problema, que son estos eventuales recortes de electricidad. En ese contexto, ¿qué sucedería, por ejemplo, si el régimen chavista no permite que ese referendo salga adelante? No, el gobierno del presidente Maduro tiene que permitir que el referéndum revocatorio como mecanismo constitucional se produzca. Ya hay recogidas la voluntad de 1.800.000 venezolanos cuando apenas se necesitaban menos de 200.000. 1.800.000 venezolanos se manifestaron para producir el 1% de las voluntades que eran necesarias para convocar el referéndum revocatorio. Ese proceso está activado, ese proceso está en marcha. El gobierno del presidente Maduro tiene que darle cauce a las soluciones democráticas que permitan resolver la crisis política e institucional que vive Venezuela. La crisis política e institucional que vive Venezuela no le conviene a nadie, no le conviene al gobierno del presidente Maduro y mucho menos le conviene al venezolano de a pie. El venezolano de a pie que sufre ese 80% de desabastecimiento, el venezolano de a pie que sufre 25.000 muertos al año con un 97% de impunidad, el venezolano de a pie que va a los hospitales y a las clínicas no consigue medicamentos, el venezolano que va al mercado y no consigue con qué comer, porque aquí se estableció una economía de puertos. Dígame. No, pero en ese contexto le quiero preguntar precisamente, ¿qué pasaría o qué cree usted que podría llegar a suceder en Venezuela si por alguna razón ese régimen chavista
que aún es controlado por Nicolás Maduro, por el chavismo, llega a negar ese referendo. ¿Cuáles serían las consecuencias en este preciso momento que vive Venezuela? Esa es una posibilidad que no puede darse en Venezuela. El 80% de los venezolanos tienen la voluntad de cambiar, el 80% de todos los venezolanos tienen la voluntad de salir de Nicolás Maduro, y esa voluntad es irreversible, esa voluntad no es posible de que sea invalidada por la acción de un gobierno, por la acción de un Consejo Nacional Electoral. Allí estamos haciendo todo lo que nos corresponde hacer para que el referéndum revocatorio salga adelante, y convocamos a nuestra gente a que tenga confianza, a que tenga fe que este referéndum revocatorio va a avanzar, que se va a producir una solución electoral, pacífica, constitucional en Venezuela, que nos permita salir del gobierno de Nicolás Maduro y vivir mejores tiempos para todos los venezolanos. Diputado, vamos a integrar hasta ahora en Roma, Italia. Nos acompaña Vanessa Ledesma. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Ella es la hija del preso político y alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma. La hemos invitado en este momento a Vanessa porque ella tuvo la oportunidad de reunirse el día de hoy con el Papa Francisco. Lo hizo en compañía de Leopoldo López, el papá del preso político Leopoldo López. Vanessa, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Hola, muy buenas noches. Gracias siempre por su apoyo y por su solidaridad siempre con todos nosotros. Vanessa, también te agradezco que estés acompañándonos. Es bastante ya tarde de la madrugada en Roma y has accedido a estar con nosotros. Sí. Vanessa, queremos saber cómo transcurrió ese encuentro con el Papa Francisco. Oye, fue un encuentro muy breve, pero cargado de mucha emoción, de muchos sentimientos, alegrías, tristezas, sentimientos encontrados. Le agradecimos muchísimo todo lo que el Vaticano está haciendo por Venezuela. Como todos sabemos, la carta que mandó hace poco al presidente Nicolás Maduro. También le pedimos por todos los presos políticos, por la liberación, en el caso de mi padre, de Antonio Ledesma, como también por todos los presos políticos. También le hice entrega de una bandera con mucho cariño en nombre de todos los venezolanos que queremos un nuevo cambio, o queremos un cambio en Venezuela. Le pedí con el corazón también que consagrara este nuevo camino hacia la paz, y le entregué una planilla donde hemos recogido miles y miles de firmas para lograr este nuevo camino hacia el referéndum revocatorio. Me apretó muy fuerte la mano y con su mirada me llenó de esperanza, me llenó de energía, me llenó de fuerza y sobre todo de mucha fe para seguir en esta lucha, llevando el corazón el corazón de Venezuela en alto. Nos dio la bendición, a mí, al señor Leopoldo, pero también a toda Venezuela. Vanessa, usted prácticamente se ha convertido en una activista política luego de que su papá terminara preso por parte del régimen de Nicolás Maduro. Dentro de ese aprendizaje que usted ha logrado en los últimos meses y todo lo que ha tenido que vivir, ¿para usted qué significado tendría en este momento una visita del Papa Francisco a Venezuela, en la coyuntura específica? Oye, desde que mi papá está preso, desde hace 15 meses, todas las familias nos hemos volcado a luchar por su liberación y no hemos descansado ni un segundo. El hecho de que yo haya encontrado hoy al Papa nos llena de mucha fe, de mucha esperanza, y nos invita a saber que no estamos solos, de que la Iglesia Católica nos acompaña en esta lucha y nos llena de esperanza, de que Venezuela va a encontrar el nuevo camino pacífico, democrático que todos queremos. Vanessa, para finalizar, porque como lo dije al comienzo, ya es de madrugada en Roma, Italia, a nivel internacional, ¿cómo es percibida la situación que enfrenta Venezuela y específicamente los presos políticos como su papá, Antonio Ledesma? Hay mucha preocupación, al menos acá en Italia. Venezuela es un tema que se toca casi a diario, no solamente por el tema de los presos políticos, sino también por el tema de la falta de bienes de primera necesidad, como también lo es el tema de la falta de medicinas, como es la caída de los precios del petróleo. Y ahorita lo que más también está sonando es la crisis energética por la que está atravesando el país, la crisis humanitaria
Es algo que preocupa muchísimo a la Italia, a los gobiernos europeos, y lamentablemente Venezuela está dando mucho de qué hablar, pero tenemos el apoyo de todos. Ya nos reunimos con diferentes parlamentarios de la Comisión del Exterior de Italia y están muy preocupados por la situación y están muy abiertos a ayudarnos a crear grupos de trabajo en conjunto con los venezolanos para buscar una solución viable a esta crisis que está atravesando Venezuela. Vanessa, para finalizar, ¿usted cree factible que en el corto plazo el Papa Francisco visite Venezuela? No sabría decirte. Me encantaría que pudiera visitar a Venezuela. Me encantaría que pudiera reunirse con el presidente, con el gobierno y que interceda por la liberación de todos los presos políticos. Me encantaría que pudiera viajar pronto a Venezuela. Sería estupendo. Vanessa Ledesma, hija... No perdamos la fe. No, y la fe tampoco la pierden los venezolanos, pero como lo analizábamos anteriormente, al parecer el régimen de Nicolás Maduro no ha hecho extensiva, o por lo menos no hay información confiable que permita afirmar que el régimen chavista haya invitado ya al Papa Francisco a Venezuela. Vanessa Ledesma, hija de Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, preso político venezolano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Les invitamos a nuestros televidentes a que continúen opinando al tema de análisis de hoy en el programa La Noche. ¿Debe o no el Papa Francisco mediar en ese momento entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro? Los invito a que respondan a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.